Amigos queridos, hemos llegado. Buenos días, ¿cómo están? La emisión nacional de Comercio TV llega este miércoles 14 de septiembre. Dianita, buen día. Mitad de semana, amigos televidentes, qué gusto poder compartir con ustedes una jornada más de información. Una jornada que tiene que ser brillante, así que mandarles los abrazos del caso, que todo les salga bien. Vea, los títulos importantes del diario Comercio en su emisión impresa han llegado a nuestra mesa de trabajo. La desnutrición suma el problema de inseguridad en Monte Sinaí, en Guayaquil. Una nueva victoria judicial devolvería 3 empresas a los hermanos de Isaías. Publicidad ilegal prolifera en las vías de Quito. Esto, los títulos más importantes de Diario El Comercio en su emisión impresa. Usted lo puede pedir en todo el país. Y vamos inmediato ya con las noticias, los anexos de la pregunta de la consulta, donde se pretende restar atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, preocupa a la consejera Sofía Almeida y a Fausto Camacho, ex funcionario del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, ahí se señalaría que el Ejecutivo tiene que enviar una terna a la Asamblea para la designación de autoridades. Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como que la suerte no le acompaña. Primero está el llamado a juicio político a todos sus miembros y ahora una pregunta de la consulta popular con la que se le pretende restar facultades. El tema de asignación de autoridades ha sido la manzana de la discordia en el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene un espíritu noble que es la lucha contra la corrupción, el impulso de la participación ciudadana y se han venido empañados por estas disputas el tema de la asignación de autoridades. A la consejera Sofía Almeida le preocupa lo que está atrás de la propuesta. Ahora en la consulta popular se ve la intención en letras pequeñas en los anexos de la pregunta acerca de la designación de autoridades que ya no le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana. Ahí dice que ahora serán por ternas por parte del presidente de la República, enviadas para que se elija desde la Asamblea. Inquietud que también invade a Fausto Camacho, ex vocal del entonces Tribunal Supremo Electoral. Lo que el presidente está diciendo es que se van a armar ternas por parte del Ejecutivo para que de esas ternas la Asamblea nombre, pero finalmente el origen y la dependencia, el cordón umbilical siempre va a ser del Ejecutivo y no va a existir independencia de aquellas autoridades respecto de, efectivamente, los órganos de control. Con lo que el Consejo de Participación centraría su accionar en otro ámbito. Mecanismos de lucha contra la corrupción, mecanismos de participación como la silla vacía, asambleas locales ciudadanas, escuelas de formación en derechos de los ciudadanos de participar. Con lo que el remedio sería peor que la enfermedad para Camacho, quien como parte de Voces por la Democracia insiste en una propuesta. Se quita las funciones al Consejo, que hay un procedimiento de selección a través de concurso y luego esa comisión de selección que tiene un componente importante de carácter ciudadano entrega a la Asamblea un listado de preseleccionados para que de ese listado la Asamblea entonces efectivamente haga la nominación. Comisión que estaría conformada por representantes de la sociedad civil y, ¿por qué no?, del Ejecutivo, informó Héctor Romero. Pachacutic, UNES e Izquierda Democrática reaccionan ante la pregunta del referéndum de disminuir el número de legisladores. Según el gobierno, el costo que representa al país cada asambleísta asciende a los $15.000 mensuales. La pregunta del referéndum que propone la reducción de número de asambleístas genera reacciones por parte de algunos legisladores. El jefe de la bancada de Pachacutic está de acuerdo con esta iniciativa. Mañana pasado yo me iré de la Asamblea Nacional, pero el Ecuador necesita de un legislativo. No se puede debilitar, se tiene que tomar en cuenta ciertos criterios básicos, que las provincias pequeñas no se queden con una débil representación, que las organizaciones políticas no se queden casi sin alguna representación, pero no por eso vamos a dejar intocado este clamor y esta exigencia del pueblo ecuatoriano, que tiene que ver con la necesidad y el pedido de reducir el número de asambleístas. Así que vamos haciéndonos eco de todas esas exigencias. La legisladora del correísmo, Paola Cabezas, tiene algunos reparos con la pregunta. La reducción de número de asambleístas sí es viable mediante una enmienda, siempre y cuando se mantenga un criterio territorial
y poblacional de todas las provincias. No se puede bajo ningún concepto, Valeria, quitarle la representatividad que tienen los ecuatorianos. El asambleísta de Izquierda Democrática Alejandro Jaramillo indica que esta consulta no permitirá superar las pugnas políticas. No, de ninguna manera, más bien al contrario, eso entre menos número de asambleístas sean, va a haber mayor centralización en una sola persona. ¿Quién le garantiza que reducir la asamblea a 100 legisladores va a cambiar la calidad de los legisladores? Si eso pasa por los partidos políticos, ¿quiénes postulan a los asambleístas? De prosperar esta pregunta en la Corte Constitucional y de ganar en las urnas, la misma no se aplicaría para la actual asamblea, sino para la que se conforme en el año 2025, informó Valeria Navarro. Y hasta el 24 de octubre el gobierno remitirá 2 preguntas más a la consulta popular. Las mismas estarían enfocadas en áreas de seguridad e institucionalidad. Así lo dio a conocer el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en un conversatorio con varios medios. Una será en materia de seguridad y otra en tema institucional, que son nuestras mayores preocupaciones. Si es una, será o en materia de seguridad o en tema institucional, que son los 2 grandes ejes de la consulta. ¿Son complementarias? Son complementarias. No es el texto agotado el que tenemos hasta ahora. Existe una altísima probabilidad de que tengamos 1 o 2 preguntas más bajo el esquema de consulta popular. De parte de Economía y Finanzas, creemos que una pregunta positiva o algún tipo de planteamiento sería en torno a generar mayor facilidad para contratar. En la medida que es más fácil contratar, los emprendedores y las empresas contratan más y eso viene a resolver uno de los problemas fundamentales que tiene el país, pero eso se tiene todavía que analizar. Y la consulta popular no entorpecería los diálogos con el régimen, así lo confirmó el dirigente indígena Leonidas Issa, a pesar de no estar de acuerdo con la misma. Issa anuncia la posibilidad que a futuro pueda existir la intervención de la Asamblea Nacional concluidos los 90 días de las mesas técnicas. De forma tajante se pronunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, frente al contenido de la consulta popular. Nosotros no estamos de acuerdo con la consulta y lo vamos a ir de frente porque no resuelve el problema. Estas preguntas de la consulta popular me parecen fuera de lugar de parte del presidente de la República. Pese a eso, los diálogos con el gobierno nacional como parte de las mesas técnicas no se verán afectados y continuarán. Este miércoles arranca una segunda fase. Aperturamos las 2 nuevas mesas, la mesa de derechos colectivos y la mesa de inseguridad, justicia y derechos, donde aquí se discutirá el tema de la reparación integral sobre los afectados en las movilizaciones de estos 18 días en el mes de junio. En medio de acuerdos y desacuerdos se espera llegar a los 90 días, es decir, hasta el 12 de octubre, pensando ya en alternativas. La siguiente mesa de diálogo, después de los 90 días del diálogo con el gobierno nacional, invitamos que esto debe ser con la Asamblea Nacional de acuerdo a las normativas que es necesario reformar, que es necesario crear a partir de los diálogos que se han tenido en estos 90 días. Entre tanto, el régimen se muestra optimista. Las mesas de diálogo han avanzado bien, contrariamente a lo que se pensaba. Se cerraron la semana pasada con algunos acuerdos en las diferentes mesas. Y la oportunidad es ponernos de acuerdo en focalizar subsidios. Creo que en eso hay un acuerdo, porque así como es injusto que quien se lo merece el subsidio no lo reciba, igualmente injusto es que quien no lo merece lo reciba. Y eso es lo que está pasando ahora en el Ecuador. Con esto la cuenta regresiva arranca, informó Héctor Romero. Y el presidente de la República, Guillermo Lasso, amigos, se reunió con altos mandos militares de Estados Unidos con el objetivo de generar acercamientos de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y otros altos mandos militares del país norteamericano se reunieron con el presidente de la República, Guillermo Lasso. Hemos hablado de seguridad regional, de seguridad en el Ecuador y la cooperación que podemos lograr de Estados Unidos para fortalecer nuestros sistemas de seguridad interior.
Derrotar las amenazas transfronterizas como el narcotráfico y el crimen organizado es parte de esta tarea conjunta. Se trata de la más alta delegación militar estadounidense que ha visitado el país. Dichas autoridades también se reunieron en el Ministerio de Defensa. Su presencia se debe a una participación en la Conferencia Sudamericana de Defensa que se desarrollará este miércoles. Ese es un encuentro con todos los ministros de defensa de la región y esperamos coordinar acciones entre todos los ministros de defensa de la región para fortalecer la seguridad. Por otro lado, el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó a Estados Unidos, Houston, para un chequeo médico y el fin de semana participar en Nueva York en las reuniones bilaterales y multilaterales para la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Básicamente mantendré reuniones bilaterales con algunos presidentes del mundo. Hablaremos de temas de educación, temas de salud, temas de apoyo para la regularización de migrantes y algunos otros temas más, entre ellos de seguridad. Informó Valeria Navarro. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, renovó el estado de excepción que rige en Guayaquil, Durán y San Borondón por 30 días más. Las autoridades señalaron que la cifra de homicidios intencionales se mantiene, pero hay una reducción en los delitos comunes. El Ejecutivo destaca la operatividad policial y militar durante los estados de excepción, siendo el último que se decretó el pasado 14 de agosto. Pero también las autoridades aclaran que aún faltan acciones por ejecutar. Y ya que el plazo se terminó, el primer mandatario Guillermo Lasso decidió renovar la declaratoria del estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón por 30 días más. Del lado de la policía tienen un claro objetivo en este lapso. En cuanto a la identificación, ya no solamente del eje operativo de las estructuras delictivas, sino más bien de aquellos que están en un nivel jerárquico de su estructura ilegal, emitiendo las disposiciones para que cometan estos delitos en diferentes territorios. Según datos oficiales, en medio del estado de excepción en la zona 8, el número de homicidios intencionales se mantiene, mientras que en delitos comunes como el robo de vehículos hay una reducción del 7%, en el robo a personas una disminución del 15% y en el robo a unidades económicas también una reducción del 34%. Se ha detenido personas que ya han estado vinculadas en el delito en forma flagrante. En idéntica forma se ha sacado de circulación más de 2.500 motos. Aunque el alcalde de Durán está de acuerdo con la medida adoptada por el presidente Lasso, hace un llamado a otras instituciones del Estado. Reformen las leyes que nos afectan a los ciudadanos, que estamos viviendo en paz, armonía, queremos trabajar, reactivarnos. La Fiscalía, la Justicia. Además, considera importante incluir una pregunta en la consulta popular. Para el tema de bases militares extranjeras para delitos transnacionales en Durán. ¿Y por qué no en el país? Delitos transnacionales, llámese esto narcotráfico, llámese esto terrorismo. Se mantiene la suspensión del derecho a la libre asociación y reunión y la inviolabilidad de domicilio. 1.800 efectivos militares seguirán desplegados en la zona 8, informó Adriana Peralta. Y el posible incremento en el precio de los combustibles en Colombia enciende las alarmas en Ecuador. Expertos aseguran que el bajo costo de la gasolina y el diésel en nuestro país harán del contrabando una actividad sumamente atractiva y rentable para grupos criminales. Juro a Dios. Gustavo Petro anunció que los subsidios a los combustibles tienen los días contados en Colombia. Esto implica que gradualmente se incrementarán los precios. Ahora bien, esta escalada de costos, según expertos, traerá efectos negativos para el Ecuador. Al incrementar los precios allá, se va a hacer más atractivo el combustible ecuatoriano que es subsidiado. Genera muchas distorsiones y una de estas distorsiones es el contrabando de combustibles. La gasolina regular en Colombia cuesta aproximadamente $2.15, pero sin subsidio costará $3.65, un valor muy superior al de la gasolina extra y Ecopaís en Ecuador. La diferencia es monstruosa, es más del doble. La tentación es
irresistible. Habrá un contrabando enorme. Ante una inminente ola de contrabando, expertos creen que el Estado debe mejorar los controles para evitar millonarias pérdidas económicas. Es un llamado de atención a Petroecuador para que controle más los volúmenes de despacho de combustibles en frontera, porque todas las estaciones de servicio que están en frontera son de propiedad de Petroecuador. Expertos coinciden en que el análisis de los subsidios no debe limitarse a una discusión o tendencia política, sino a las necesidades y desafíos de una nación. Así es que rápidamente, muy bien, hay que subsidiar a un cierto grupo de ciudadanos y el resto que pague el precio internacional y los señores colombianos y hermanos peruanos que también, si quieren combustible ecuatoriano, que paguen el precio justo. Informó Álvaro Terán. Y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad junto al Ministerio del Interior presentaron el nuevo programa de emergencia para el fortalecimiento del sistema penitenciario. Este proyecto, que contará con el apoyo de la Unión Europea, tiene una inversión de 2.5 millones de dólares. Beneficio para el país y con apoyo extranjero. De eso precisamente se trata el Programa Europeo para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en el Ecuador, proyecto que tendrá características esenciales, como la formación de decenas de agentes de seguridad, pero además la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria coordinada entre el SNAI, la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas, lo que se refiere a la creación de una unidad de crisis, una sala de crisis. Sí. Esta sala para actuar frente a un evento de crisis penitenciaria, es decir, amotinamientos. Pablo Ramírez, director del SNAI, se mostró agradecido por el apoyo brindado por la Unión Europea, recalcando que al proyecto se suman más de 1.400 elementos al cuerpo de vigilancia penitenciaria. 1.300 que irán a los centros de privación de libertad y 100 inspectores educadores por primera vez a los centros de adolescentes infractores. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín afirma que de esta manera el gobierno ha priorizado la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lograr el funcionamiento adecuado, pacífico, seguro y justo de los centros de privación de libertad, porque solo así podremos mantener condiciones adecuadas para la rehabilitación social y para la propia protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Este plan tendrá una duración de 18 meses y tiene una inversión de 2.5 millones de dólares, informó Ismenia Solórzano. Y amigos, hay buenas noticias. En el Hospital de Niños Baco Ortiz fue reaperturado el Centro de Servicios Oncohematológicos, en el que en promedio recibirá más de 400 pacientes con cáncer al año, estos provenientes de todas partes del país. Son 20 camas destinadas para tratar el cáncer infantil, más 10 espacios denominados ambulatorios para quimioterapias, los que conforman el Centro de Servicio Oncohematológico del Hospital Baca Ortiz. Datos gubernamentales señalan que para esta asistencia llegan pequeños de meses de nacido hasta adolescentes provenientes de todas partes del país. El 60% son de Pichincha, pero recibe de todas las provincias del país. Aproximadamente tardó 2 meses el montaje del centro, en el cual estancia promedio de un pequeño que padece cáncer es de 20 días. Este servicio realiza alrededor de 6.000 atenciones y alrededor de 480 egresos hospitalarios, ¿no? El sitio cuenta con personal capacitado y un equipamiento adecuado para así articular las derivaciones de pacientes con cáncer, no solo a hospitales privados, sino también a la red de salud pública. En este momento está adquiriendo insumos para mejorar laboratorio, para mejorar infraestructura, o sea, tecnología. Las autoridades mencionaron que el flujo de niños con cáncer es alto, tomando en cuenta que la mayoría de ocasiones no se da una detección temprana. Los pacientes que se detectan en el país generalmente se detectan en estadio 2 y 3. Si fuera más temprana, sería más fácil y más efectivo el tratamiento. Este centro de servicio oncohematológico es el que mayor número de pacientes con leucemia linfoidea recibe a escala nacional. Este tipo de cáncer es, al parecer, uno de los más comunes entre niños y adolescentes de nuestro país, informó Sofía Vintimilla. Más adelante, amigos televidentes, un hombre entró a comer a un chifa y los sacapintas le robaron $3.000 que venía retirando de una agencia bancaria. Todos los detalles se lo contaremos al regresar.
Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Nosotros seguimos informando. En la ciudad de Sangolquí, sacapintas se llevaron $3.000 que una persona retiró de una agencia bancaria. El hombre fue seguido hasta un chifa. Miren ustedes, ahí fue a degustar un plato de comida y los delincuentes aprovecharon que la víctima ingresó ese preciso instante para cometer el robo a mano armada. Esto fue lo que sucedió. En ocasiones resulta difícil entender cómo una persona con una fuerte cantidad de dinero en el bolsillo no tiene el más mínimo reparo en caminar sin ninguna precaución e ingresar a un restaurante a comer, considerando el nivel de inseguridad que se vive en las calles. Un hombre sacó de una agencia bancaria $3.000 y no logró llegar a su destino con los billetes. A la cual la cajera le dijo que llame a la policía para que le ayuden, ¿no? Pero el señor decidió no la colaboración, decidió la negativa de la colaboración de la policía, diciendo que aquí no pasa nada. Aparentemente desde la agencia fue seguido por los sacapintas. Uno de los delincuentes ingresó con arma en mano al chifa y le despojó de la maleta donde guardaba el dinero, a pesar que estaba en compañía de dos amigos. Esto no fue impedimento para que se apodere de los $3.000. Obviamente la imprudencia de la ciudadanía. Es así que nosotros como Policía Nacional les pedimos que pidan a la colaboración de la policía. Los delincuentes fueron más rápidos que los meseros. Antes que les pasen la carta, uno de los sacapintas les ofreció darles balas, intentaban algo. En semejante escenario, preferible entregar todo antes de perder la vida, se fueron dejando el chaulafán en el sartén. Efectivamente se concretó el delito, los señores ingresaron al chifa y fue donde cometieron el robo en modalidad sacapinta. Del hecho, los dueños de los locales vecinos ni por enterados, como al chifa entran y salen. Nadie se imaginó que los sacapintas ingresaron por el plato más caro, $3.000 que estaba en una maleta. Ha incrementado mucho esto de los robos aquí en esta calle principalmente. Hay mucho consumo de droga, robos, entonces sí estamos con un poquito de temor. No está de más en insistir que el traslado de valores es un servicio gratuito que ofrece la policía. No ponga en riesgo su vida y quién sabe, el préstamo que le iba a sacar de apuros. En Quito informó Iván Casamen. Hasta el chaulafán se lo llevaron. En el sector de La Marín, un presunto delincuente fue capturado por dos mujeres policías. Persiguieron al sospechoso por varias cuadras en base al uso progresivo de la fuerza y lo sometieron y desarmaron. Veamos. Las dos policías, como de costumbre, salieron a cumplir con su patrullaje diario. Cuando caminaban por el sector de La Marín, observaron en una esquina un sujeto que se movía y miraba a los transeúntes de manera extraña. Cuando se acercaron, el sospechoso salió a precipitada carrera. Al ver el perfilamiento que realizan las dos, intenta darse a la fuga sobre la calle Chile hacia la Plaza Grande. No lo perdieron de vista, le dieron alcance cuadras más arriba utilizando técnicas disuasivas y en base al uso progresivo de la fuerza sometieron al sujeto. En el cacheo le encontraron que cargaba en la cintura un arma de fuego tipo revólver. Por supuesto que es un delito. Es que ¿qué tal si a usted o a cualquier ciudadano vienen, le apuntan con un arma y le dice, préstame tu celular, tus joyas? Obviamente, no necesariamente tiene que terminar haciendo el uso del arma, pero ya le intimida con el arma. Y en un sector que estamos hablando conflictivo, donde todos los días se dan este tipo de hechos, como es el sector de La Marín, hemos hecho nuestro trabajo como policía. Veamos ahora cómo termina en manos de la justicia. Para evitar novedades, no dudaron en esposarlo y lo bajaron hasta el cuartel policial, a pesar que era un tipo de más o menos 1,80 de estatura y ellas un poquito más pequeñas. En ningún momento se atemorizaron, demostraron su formación y coraje. La mujer policía está en las mismas condiciones que el hombre policía. Reciben la misma formación, la misma capacitación, el mismo entrenamiento. El mensaje para el delincuente es que no se confíe de que ahí está una mujer o un hombre policía. Estamos en las mismas condiciones de reaccionar. Es el segundo caso. Días atrás, en el sector de Monjas, una subteniente capturó a un presunto delincuente que con arma blanca asaltaba a transeúntes. En Quito informó Iván Casamen. Y una mujer de 30 años denunció haber sido víctima de una salvaje agresión física y sexual por parte de un sujeto que circulaba por una calle cercana a su casa. Pese a que el abuso se cometió delante de vecinos y transeúntes, asegura que nadie hizo nada para defenderla. Me miró con una cara de demonio y se me lanzó encima. Tiene la mueca del odio de su agresor entre ceja y ceja. Así como estas, tengo en todo el cuerpo. Las huellas brutales de cada golpe. Cuando ella contestó al ultraje en media calle,
frente a su casa. Al pasar al lado mío, me agarró mi parte trasera y yo reaccioné. Le dije, ¿qué te pasa, atrevido? Y me agarró del cabello, me sacudió, pues hasta decir basta, me comenzó a golpear la cabeza, la cara, me estrelló contra el piso y empezó a patearme. Me pateó las costillas, las piernas, la pelvis. Sucedió el domingo en la cuarta etapa de La Alborada, norte de Guayaquil. Tampoco se dejó Perú. ¿Acaso hay equilibrio entre la perversión y el pánico? Se puso encima mío con las rodillas, me agarró con una mano a los brazos y metió sus manos dentro de mi ropa interior. Y bueno, no sé si por lástima, porque yo no paraba de llorar y suplicar, se paró, me escupió, me metió otro patazo más en las costillas y me dijo, eso te va a enseñar a no meterte con los hombres. Nicole aún su pura indignación, pues era público y notorio, pero aquí todos lo comentaron y nadie movió un dedo. Nadie hizo ruido, nadie se acercó, nadie. Las personas que se acercaron caminaron más rápido. El informe de medicina legal determinó que de acuerdo a las lesiones necesita entre 10 y 30 días de descanso médico. Aquí podemos estar hablando de abuso sexual, estamos hablando de violencia contra la mujer, violencia psicológica e incluso estamos hablando de delito de odio. Ella misma ha realizado una imagen, ha descrito al presunto agresor. Según Nicole, el hombre tendría entre 35 y 40 años de edad. En las últimas horas, la Policía Nacional ha detenido a varios sospechosos, pero afirma que no es ninguno de ellos. Aún así, lo siguen buscando. ¿Qué le ha dicho usted a sus hijos cuando la han visto agredida? La verdad, ese día que mis hijos me vieron, yo tenía sangre en la cara, sangre en la mano, porque pude darle un golpe en la cara. La violencia de género ha sido atacada por todos los frentes. ¿Ah, sí? Y sin embargo, el canibalismo anda suelto por las calles de la ciudad. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Es una persona que tiene un problema mental, lamentable lo que sucedió con esta ciudadana. Y en Cutuglagua, un cachorro adoptado de 8 meses fue brutalmente agredido por un hombre que le habría propinado golpes con un palo. Producto del incidente, el can perdió sus ojos. Aquí la historia. También esto es increíble. Preste atención. Esta fotografía le tomaron a Lucas minutos después de la agresión. Así quedó el ojo de este pequeño perro tras la golpiza. Fue agredido brutalmente por un vecino, supuestamente bajo el argumento de que se comía sus gallinas. Así lo señala el dueño del animal. Tiene 8 meses de edad y ya se quedó sin su ojo izquierdo. Que le pega con una tabla en toda la cabecita. Producto de ese golpe, en este momento ya por diagnóstico de los doctores, de los veterinarios, ya perdió el ojo ya. Entonces toca hacerle una cirugía para la extracción del ojo porque ya prácticamente ya no le funciona. El propietario del can lo revisó cuando estaba golpeado. Lo llevaron a un veterinario, lo evaluaron. Los gastos sobrepasan los $200 y nadie ha respondido por las agresiones. Es también adoptado el perrito. Y ya nos dieron los resultados de que por suerte fracturas no tiene. Tienen dolor a nivel de cervicales, pero que eso con un poco de terapia se le va a pasar. Los hechos ocurrieron aquí en Cutuglagua, a un extremo sur de la capital, y es que si bien es cierto, es importante recordar que la ley establece una sanción, una pena privativa de libertad de 2 meses a 6 meses para quien lesione a una mascota o animal de compañía. Lo visitamos. Está visiblemente asustado. Su ojo con un gran bulto, evidencia de los golpes. ¿Cuántos fueron? No se sabe, pero sí se espera poner la denuncia por maltrato animal. Pero el AMC nos indicaron que aquí no les compete esta jurisdicción por la ubicación de mi domicilio, que tengo que acercarme a la jurisdicción al sector donde yo pertenezco a poner la denuncia. El perro permanece en casa, no quiere salir, pues conserva intacto la huella de los maltratos. Un caso más de brutal agresión a animales de compañía. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Informó Marilyn Jaramillo. Terrible la maldad del ser humano, cómo se desquita con este animalito. Esperamos que las autoridades den ejemplo de sanción a este ciudadano. Y un grave accidente de tránsito se registró en el sector de la Prosperina noroeste de Guayaquil. Un motociclista murió mientras su acompañante quedó herido. El presunto causante del choque se dio a la fuga. Salió de su domicilio sin imaginar que este martes 13 sería su último día de vida. Se movilizaba en su motocicleta por la vía Juan Tancamarengo, con rumbo a la Perimetral.
tomó el viaducto ubicado en el sector Prosperina, cuando un vehículo que venía en sentido contrario lo impactó, arrinconándolo hacia la baranda y dejándolo tendido sobre la calzada, sin signos vitales. El fallecido no se movilizaba solo. Acompañante de la moto, que era un hermano, que fue trasladado a una asistencia médica para ser controlado porque tenía golpes. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil acudieron al lugar del siniestro, donde sacaron las primeras conclusiones. Un vehículo que venía por la vía Daule en sentido hacia el centro de la ciudad, tomando el ramal para coger la avenida Juan Tancamarengo, pierde estabilidad, o sea, pierde un carril. Producto de eso se le explosiona una llanta y pasa al carril contrario y tiene de volcamiento un cuarto. Y en este proceso es que se impacta con la motocicleta que venía en sentido contrario. Para tomar versiones de testigos y graficar la escena del grave accidente de tránsito, con propósitos investigativos actuaron los oficiales de la UIAD. El conductor del vehículo tipo Jeep abandonó el lugar de los hechos. El cadáver de la víctima de este lamentable suceso fue levantado y movilizado a la morgue de tránsito para posteriormente ser entregado a sus familiares, informó Maite Morán. Vamos a comentarles al retornar que un adolescente atropelló a un hombre en silla de ruedas y se dio a la fuga. Con estas y otras informaciones ya retornamos, no se vayan. José Borboro. Vamos a cambiar de temas, amigos televidentes. La compra de medicamentos requeridos para la red de salud pública se dará hasta el mes de noviembre, según lo anunciaron las autoridades, quienes también aseguran que para finales del año no existirá desabastecimiento de medicinas. Además, en los próximos días iniciará la segunda fase de externalización de farmacias. Antes de que finalice el año, el compromiso gubernamental es que no exista desabastecimiento de medicamentos en la red de salud pública. Según el ministro José Ruales, las compras de medicinas serán continuas. Los medicamentos ya llegaron, empezaron a llegar a partir del 15 de agosto, algunos incluso antes, y por la modalidad de compra van a estar llegando en entregas parciales hasta el mes de noviembre, de tal manera de ya no tener desabastecimiento. Compras que incluyen las medicinas de pacientes oncológicos. Sin embargo, existen algunos medicamentos que aún se tramitan las adquisiciones. Que no se han logrado comprar por problemas del mercado, porque no hay proveedores, porque no hay oferentes, y estamos buscando la forma de comprarlos a nivel internacional. Durante este mes, las autoridades señalaron que al menos 300 medicamentos estarán catalogados. La meta es terminar el 2022 con 684 medicamentos catalogados electrónicamente, lo cual facilitará la adquisición y entrega. Eso quiere decir que la mayor parte de medicamentos ya se podrán comprar directamente en el catálogo y para entregas en 15 días. En tanto, la externalización de farmacias iniciará la segunda fase. Galápagos. Entonces ya viene la fase 2, hospitales de segundo nivel y luego hospitales y centros de salud. Y con ello la aspiración es involucrar en este proceso al sistema de farmacias de todo el país, tomando en cuenta que los mecanismos de pago hasta la fecha, según mencionó el vicepresidente, son efectivos. Cotejar entre lo expendido, las facturas, pero estamos absolutamente al día y estamos ampliando las farmacias. Cifras oficiales mencionan que al momento se han destinado más de $20 millones para la compra de medicinas. Informó Sofía Vintimilla. Y Ecuador presenta una tendencia a la baja de pacientes de COVID-19, mientras que por la viruela del mono hay 68 personas con esta enfermedad. Desde la cartera de salud indican que todo se encuentra bajo control. El Comité de Operaciones de Emergencia COE dio a conocer datos alentadores sobre el COVID-19 y viruela de mono. En ambos casos, dicen, la situación está controlada. Sobre el coronavirus. En todos los subsistemas públicos y privados está una disminución en el número de hospitalizaciones siguiente y también en el número de unidades de cuidados intensivos. La mortalidad también se mantiene estable. Se reportó en promedio un fallecido por día. Ha habido 5 defunciones reportadas la última semana. El gobierno planea una vacunación masiva hasta este 13 de septiembre. Más de 7 millones de personas han accedido a la inmunización. Llegado ya a una cobertura de más de 7 millones de cobertura del primer refuerzo. De manera enfática que el gobierno
coloca las vacunas y nosotros necesitamos de los ciudadanos que nos coloquen el hombro. El país recibió una donación de 2.4 millones de vacunas por parte del Perú. Pero ¿qué pasa en cuanto a la viruela de mono? Los casos se han incrementado. Hay 68 personas portadoras de la enfermedad. Estos casos en la última semana se han dado en Guayas 5, en Azuay 1, en Pichincha 2 y 1 en la provincia de Loja. No se ha producido ese crecimiento exponencial que tuvimos, o el crecimiento en aumento que tuvimos hasta la semana 33. Se indicó además que 22 ciudadanos han sido dados de alta. Informó Marilyn Jaramillo. En Daule, un adulto mayor de 95 años no puede acceder a su pensión del MIES porque sujetos desconocidos le han cobrado de manera ilegal. Su esposa e hijos exigen un control efectivo de la autoridad. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, informó que los perjudicados pueden denunciar y exigir la devolución de sus bonos. Venga, papito, a la cama, Con el favor de Dios, este hombre trabajó tanto para comprar. Y que venga unos meses después a cogerse. No. Tanto trabajar, años de años. A nadie le hizo daño. Impotente, Cruz cuenta que Ovidio ha perdido la memoria y el habla, pero su familia jamás. La constancia de atender sus enfermedades, ni de exigir la plata del bono que el Estado le entrega, y otros, sin un gramo de vergüenza. Hasta hace como 2 meses, creo que tenía 2 meses de que tenía ahí todavía, pero la verdad ahora no sabemos porque siempre se les están llevando el dinero. Ambos viven en Los Lojas, Daule, y padecen varias enfermedades como hipertensión y artritis. Pero ahí están, quizás, librando su última batalla. A veces presión, a veces que me quiero caer, esto me duele mucho. No es la primera denuncia sobre cobros ilegales de los bonos que el gobierno entrega a 1.458.000 familias, para lo cual destina 1.297 millones de dólares. $100, usted sabe, no es cosa que representa para cubrir todos los gastos de él, pero por lo menos una ayuda, ¿no? Que puede acercarse a los balcones de servicio del Ministerio de Inclusión Económica y Social, realizar las denuncias pertinentes y nosotros daremos el reembolso de manera inmediata. El ministro de Inclusión Económica y Social afirma que desde que implementaron el sistema Pago Seguro a través de la bancarización, tratan de zanjar la brecha. Y el 80% recibía a través de pago de ventanilla. Hoy estamos ya acrecentando, hemos crecido alrededor de 8 puntos porcentuales, del 27% aproximadamente. La idea es evitar más abusos. Con cámaras de Juan Bustamante y Daniel Druet, informó Jorge Escobar. Y ayer en la tarde se dio un súbito cambio de clima en el sur de Quito. Una granizada cayó con fuerza sobre este sector. Tras aproximadamente 2 horas de cargadas lluvias, un manto blanco cubrió los parques, aceras y techos de viviendas. Reportes del ECU 911 mostraron sectores como Atahualpa y El Calzado, mayoritariamente afectados por el aguacero. Es momento de una pausa, amigos televidentes. Al regresar, mucha tensión, antisociales a bordo de motocicletas asaltan a transeúntes en Quitumbe. Todos los detalles se lo contaremos en nuestro noticiero de la comunidad. Volvemos.